Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las últimas novedades del mundo de la farándula. Hoy, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que también a ustedes. ¿Listos para sumergirse en un torbellino de emociones, secretos y, por supuesto, chismes jugosos? Porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela, y créanme, las palabras de Can Yaman a Demet Özdemir dejaron a nuestra querida Demet sin palabras. Sí, han escuchado bien. Esa famosa pareja que nos enamoró en la pantalla, y que ha sido objeto de tantos rumores y esperanzas, vuelve a estar en el centro de atención por un intercambio que ha resonado mucho más allá de lo esperado. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de lo que sucede en el apasionante universo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, que empezamos. El mundo de las celebridades a menudo nos presenta historias de amor y desamor que parecen sacadas de un guión cinematográfico. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la realidad ha superado con creces la ficción. Su química en Erkenci fue eléctrica, palpable y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Recordarán esos momentos, esa complicidad, esa chispa que los convirtió en la pareja ideal para muchos de nosotros. Después de que la serie terminara, los rumores sobre una relación entre ellos no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus encuentros y las declaraciones de uno y otro. Y aunque en su momento ambos mantuvieron una postura reservada, ahora parece que las cosas han dado un giro sorprendente, y todo gracias a unas palabras de Can Yaman que, según los reportes y lo que hemos podido recopilar, dejaron a Demet Özdemir en un estado de absoluto estupor. ¿Qué pudo haber dicho Can Yaman para dejar muda a la carismática Demet? Pues, para entender la magnitud de este momento, debemos retroceder un poco en el tiempo. A lo largo de su relación y posterior separación, Can y Demet han mantenido una relación compleja. Hubo un tiempo en que fueron la pareja del momento inseparable, compartiendo cada rincón de sus vidas virtuales con sus seguidores. Las fotos juntos, los viajes, los gestos de cariño, todo indicaba una relación sólida y profunda. Pero como suele suceder, la fama, las agendas apretadas y las presiones externas a menudo ponen a prueba hasta los lazos más fuertes. Y su relación, lamentablemente, no fue la excepción. La intensidad de su conexión en pantalla se trasladó, para muchos, a la vida real. Los fans anhelaban verlos juntos fuera de los sets de filmación, y sus sospechas se intensificaron con cada aparición pública y cada interacción en redes sociales. Se rumoreaba que su relación era mucho más que una amistad, y aunque ambos actores optaron por un prudente silencio, las imágenes hablaban por sí solas. Compartían momentos de complicidad, risas y miradas que encendían la chispa de la especulación. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la vorágine de la fama, las exigencias de carreras internacionales y las diferencias personales terminaron por distanciarlos. Sin embargo, lo que nos trae hoy aquí no es simplemente el fin de una relación, sino un evento específico, un instante que ha generado mucho debate y especulación. Se dice que Can Yaman, en un encuentro reciente o quizás a través de una comunicación muy personal, hizo unas declaraciones a Demet que la dejaron sin palabras. Y cuando decimos sin palabras, no nos referimos a que estuviera molesta o enfadada, sino a un estado de sorpresa, de incredulidad, quizás incluso de conmoción. Imaginen la escena, dos personas que compartieron un vínculo tan fuerte, que vivieron tantas cosas juntos, y de repente, una de ellas suelta algo que cambia la percepción por completo. Los detalles exactos de esas palabras son, por supuesto, información privada y no han sido revelados públicamente. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambos, y los propios indicios que hemos podido seguir a través de las redes sociales y los medios turcos, apuntan a que las declaraciones de Can Yaman pudieron estar relacionadas con el profundo impacto que Demet tuvo en su vida, o quizás con un reconocimiento de errores pasados, o incluso con una propuesta o una reflexión que no esperaba escuchar. Piensen en la trayectoria de Can Yaman. Un actor que ha conquistado Hollywood, que tiene una agenda de rodajes internacionales y una base de fans masiva. Es un hombre que parece tenerlo todo, pero a veces, precisamente cuando uno parece alcanzar la cima, es cuando más se valora lo que se ha tenido y se ha perdido. Y en ese contexto, es posible que Can haya querido expresar a Demet la importancia que ella tuvo en un momento crucial de su vida, quizás cuando su fama apenas empezaba a despegar, o cuando sentía la presión de una vida pública cada vez más intensa.
La transición de un actor emergente a una superestrella global es un viaje que puede ser solitario, y es plausible que en medio de ese torbellino, Khan haya querido reconocer el ancla que Demet representó para él en aquellos inicios. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido su propio camino, cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ella también ha tenido sus propias relaciones y experiencias. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Khan para paralizarla de tal manera? Podría haber sido algo que desmintiera todos los rumores negativos que se dijeron sobre su separación, o que confesara sentimientos que nunca se atrevió a expresar en su momento. O tal vez una revelación sobre su futuro, sobre sus planes, que de alguna manera involucrara a Demet en una reflexión, aunque no fuera de reconciliación directa. La madurez y la perspectiva que ambos han adquirido desde su separación podrían haber llevado a Khan a un nivel de honestidad brutal, o a una apreciación que antes no podía expresar. La especulación es nuestra mejor amiga en estos casos, ¿verdad? Y es que cuando algo así sucede, la imaginación vuela. Podríamos imaginar que Khan le dijo algo como, Demet, siempre fuiste tú. A pesar de todo lo que pasó, de los caminos que tomamos, tú eres la persona que más me marcó. Y hoy, viendo todo lo que he vivido, me doy cuenta de cuánto significaste para mí, de lo especial que fue nuestro tiempo juntos. O quizás algo más directo como, he cometido errores, y hoy me arrepiento de no haber sabido valorar lo que tenía contigo. Tu luz, tu inteligencia, tu forma de ver la vida, me enseñaron mucho más de lo que jamás imaginé. Estas son solo algunas de las muchas posibilidades que rondan las mentes de los fans y de los observadores del mundo del espectáculo. Imaginemos también la reacción de Demet. Una mujer fuerte e independiente con una carrera brillante. Seguramente ella ha seguido adelante, ha sanado y ha crecido. Recibir unas palabras tan impactantes de alguien con quien compartió tanto, alguien que fue una parte importante de su pasado, debió ser un momento de profunda introspección. ¿Se sintió sorprendida? ¿Conmovida? ¿Quizás un poco nostálgica? La ausencia de palabras en alguien tan expresiva como Demet sugiere que el impacto fue genuino y profundo. No pudo articular una respuesta inmediata porque las palabras de Khan, de alguna manera, tocaron una fibra sensible, la dejaron reflexionando, procesando una verdad o una emoción que la descolocó por completo. Es ese tipo de silencio que habla volúmenes, un silencio cargado de emociones no dichas. Y es que cuando dos personas que se han querido, o al menos que han tenido una conexión tan fuerte, se reencuentran después de un tiempo y uno de ellos expresa algo tan contundente, el efecto puede ser devastador, en el buen sentido. Puede ser una especie de despertar, tanto para quien habla como para quien escucha. Khan Yaman, conocido por su carisma y su energía arrolladora, ha demostrado también en ocasiones tener una faceta más introspectiva y sensible. Y quizás, en este caso, esa faceta ha salido a relucir de una forma inesperada para Demet. Podría ser que Khan, tras años de reflexión y de experiencias vitales, haya llegado a una conclusión sobre su pasado y su relación con Demet, y haya sentido la necesidad de expresarlo, rompiendo barreras y convenciones. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, por supuesto. Los fans, siempre atentos, empezaron a especular, a analizar cada detalle, cada like y cada comentario. Para muchos esto es una señal de que la llama entre ellos nunca se apagó del todo, o al menos, que el respeto y el cariño mutuo persisten a pesar de las circunstancias. Y para otros es simplemente un recordatorio de que las relaciones, incluso las de las estrellas, son complejas y están llenas de matices que nosotros, desde fuera, solo podemos imaginar. La comunidad de fans de la pareja, que nunca ha dejado de soñar con su reencuentro, ha encontrado en este suceso un nuevo combustible para sus esperanzas. Lo fascinante de estas historias es cómo nos conectan con nuestras propias experiencias. Todos hemos vivido momentos en los que las palabras de alguien nos han impactado profundamente, nos han hecho replantearnos cosas, sentir emociones que no esperábamos. Y cuando se trata de celebridades que admiramos, esa conexión se intensifica. Vemos en ellos un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios anhelos y decepciones. La vulnerabilidad que demuestran, incluso en la esfera pública, nos hace humanos y nos recuerda que a pesar de las apariencias, todos pasamos por momentos de duda, de arrepentimiento y de profunda reflexión sobre nuestras relaciones pasadas. Este episodio, las palabras de Khan Yaman que dejaron a Demet Özdemir sin palabras, es un capítulo más en la saga de esta carismática pareja. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los focos y de
Las redes sociales hay seres humanos con sentimientos complejos, con historias que contar y con momentos que a veces son difíciles de procesar. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad, lo que hace que sus vidas y sus historias nos resulten tan fascinantes. Nos atrae la idea de que a pesar de la fama y el éxito, siguen lidiando con las mismas complejidades emocionales que cualquiera de nosotros. Así que mientras seguimos esperando más detalles, más confirmaciones o, quién sabe, quizás una reconciliación que nos haga saltar de alegría, lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar. Y este incidente, este momento de silencio forzado por unas palabras inesperadas, solo aviva aún más la curiosidad y el interés del público. La incertidumbre y la posibilidad de lo desconocido son elementos que siempre generan expectación. En resumen, hemos explorado la intrigante situación en la que las palabras de Can Yaman sorprendieron a Demet Özdemir, dejándola sin palabras. Hemos analizado la química que cautivó a millones, la compleja relación que mantuvieron y las posibles implicaciones de este reciente suceso. Es un claro recordatorio de que las relaciones humanas, incluso las de las estrellas, están llenas de matices y emociones inesperadas. La posibilidad de que Can haya expresado un profundo arrepentimiento, un reconocimiento del valor perdido, o incluso un deseo de futuro, ha abierto un abanico de interpretaciones que mantiene a todos en vilo. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dejado reflexionando tanto como a nosotros. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué creen ustedes que pudo haber dicho Can Yaman? ¿Creen que hay esperanzas para una reconciliación, o simplemente fue un momento de profunda reflexión? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.